Hola, bueno, somos Martín y Silvina y primero lo que queremos hacer es agradecerle a Milce por invitarnos a participar de este ciclo de cursos de práctica sustentable. Les vamos a contar un poco cómo nuestra historia de cómo es que nos vinimos a vivir acá y cómo es que realizamos la casa. Lo primero que vamos a aclarar es que no somos profesionales en construcción, ni en arquitectura, ni profesionales del barro, sino que hicimos algunos cursos, participamos de mingas y con esa información y esa experiencia empezamos a levantar nuestra casa. Así que lo que le vamos a transmitir es nuestro conocimiento a través de lo que hicimos, con sus problemas que hubo que resolver en el hacer. Lo primero que les quería contar es un poco por qué nos vinimos a vivir a este lugar, además de que es hermoso. Nosotros venimos de la ciudad de Buenos Aires ya hace unos años y bueno, no estábamos pudiendo conectar ni con el ritmo de la ciudad, con los hábitos, entonces decidimos irnos a un lugar donde sea todo más tranquilo y a su vez que estemos más en contacto con la naturaleza. Pensamos en un montón de lugares y bueno, por motivos de la vida terminamos en Bransen, en una zona semi-rural. Antes acá, en estos lotes que se ven ahora que hay casas, hace pocos años atrás, hace 5 años, directamente era todo pasto y acá venían a pastar las vacas, los caballos y lo único que se veía era 2 o 3 especies de pasto y nada más. Y todo pisado, ¿no? Obviamente por el ganado. Cuando nosotros vinimos, después de un tiempo, y que quisimos empezar a plantar árboles, bueno, tuvimos que cercar un poco para evitar el ingreso de los animales. Y cuando hicimos eso empezamos a notar que, digamos, las plantas, la flora y la fauna empezaba como a rebrotar y a resurgir en una variedad que ahora estamos ya en otoño, por ahí no se aprecia tanto, pero que en primavera estalla en variedad, en colores, en olores. Empezamos a descubrir muchas plantas nativas, que bueno, antes obviamente no crecían por esto, por el accionar del ganado, ¿no? Sobre el terreno. Bueno, todo esto lo dejamos sin cortar el pasto, sin intervenir y es lo que pudimos apreciar. Acá, que yo le llamo el pequeño montecito, hay, no sé, hasta familias de cuises y ellos están allá y nosotros acá y interactuamos, digamos, sin molestarnos unos a los otros, podemos convivir en este espacio. Bueno, para hacer el diseño de nuestra casa nos basamos en lo que es la arquitectura bioclimática y los principios de la permacultura. Lo que aprendimos que antes de comenzar a intervenir tenemos que hacer un diseño tomando en cuenta todo lo que tenemos alrededor, las plantas, tomando en cuenta el agua, cómo se mueve el agua, dónde más bajo, dónde más alto. Y bueno, y también qué servicios queremos en nuestra casa, como el termotanque solar que tenemos, la calefacción a leña. Bueno, en el diseño también lo que pensamos es dónde van a ir ubicadas las cosas que queremos que tenga nuestro hábitat, como la huerta, que tiene que estar en un lugar accesible, un lugar que no se inunde, que le dé la mayor cantidad de sol posible. También, bueno, dónde va a ir ubicados los servicios, el tanque de agua, el termotanque solar, la biojardinera, que después vamos a hablar de todos estos temas. Y bueno, y el diseño de nuestra casa es un diseño hecho en barro, con la estructura toda en madera, con troncos de madera y parte del techo vivo y un techo de chapa y de una chapa ecológica. Bueno, lo primero que tuvimos en cuenta
a la hora de empezar a diseñar y a proyectar nuestra casa fue estudiar un poco el lugar donde lo íbamos a hacer. Es decir, bueno, ver el suelo, si se anegaba, los niveles, por ejemplo, del suelo, si para dónde escurre el agua, también si hay árboles alrededor. Bueno, tener en cuenta todas estas cuestiones del ambiente y a su vez, a raíz de todo esto, ver en qué lugar y con qué orientación fuimos a poner nuestra vivienda. Entonces nosotros, obviamente para aprovechar digamos, los recursos de la arquitectura bioclimática, pusimos el frente de la casa mirando al norte para lo que sería en el invierno aprovechar el ingreso del sol a través de las ventanas y así poder aumentar la calefacción. Sí, como se ve en esta diapositiva, que es un trabajo que se consigue en internet, que explica cómo aprovechar la energía del sol utilizando los aleros, ¿no? En verano, el alero nosotros lo que hicimos lo construimos para que tape o cubra, digamos, la mayor parte posible del sol en verano y en invierno para que ingrese la mayor cantidad de luz solar por las ventanas. A su vez hay un programita que después se los compartimos para calcular lo que sería el ancho del alero, ¿no? Vos ponés tu ubicación de tu casa en las coordenadas geográficas y el programita te calcula las curvas del sol durante todo el año. Entonces uno ahí puede fabricar el alero. O sea, todo eso existe y se puede investigar y también es algo aproximado, ¿no? Algo que hicimos muy formal. O sea, hicimos algunas cuentas y dijimos, bueno, con un alero así. Y después en la práctica, que es un poco lo que quería mostrar en esta imagen, mientras fuimos construyendo, íbamos relevando cómo impactaba la luz solar. Para realizar la construcción de la casa, siempre pensamos en las cosas que podíamos lograr nosotros, o sea, en qué nos sentíamos seguros de que podíamos hacer. Y también pensar en aquellas cosas que íbamos a necesitar ayuda. Ninguno de los dos tenemos formación ni en arquitectura, ni en construcción, ni en nada. Es algo que Martín fue estudiando de por sí y aprendiendo también en el hacer. Claro, y también siempre consultando hermanos o a gente idónea. Gente que está capacitada, como por ejemplo, para saber si la estructura va a resistir tal peso, esas cuestiones. Entonces, lo que nos recomendaron y fuimos estudiando es que nos convenía hacer una zapata, una especie de zapata que vendría a ser como el cimiento, que ahí se puede ver en la imagen, se ve como una canaleta, ahí donde hicimos una zapata de ladrillo y cemento. Eso lo hicimos con ayuda de un albañil, que acá se puede ver bien, con más detalle. Esta zapata la hicimos elevada unos 30 centímetros porque una de las cosas que observamos es que cuando llueve mucho, una de las cosas que nos pasa, o sea, cuando llueve mucho que todo el terreno se encharca bastante. Eso porque es un terreno que no tiene mucho desnivel y entonces y tampoco absorbe mucha agua, entonces se encharca mucho.
Y una recomendación fue hacer un poco más alta el piso de la casa. No pudimos o sea, no podíamos hacer una casa a ras de suelo, ¿no? Que por ahí es más ecológico. Entonces fuimos Materiales a convencionales. materiales convencionales para el piso y armamos una zapata con ladrillos y con cemento. Lo mismo para Así se ve un poco más el diseño de lo que fue la zapata y cómo fuimos ubicando eh, los troncos que usamos como columna. Eh, y bueno, acá vemos cómo se rellenó mm, el suelo con tierra y ya como fuimos armando la estructura, todo aprovechando materiales que se consiguen como pallets. En este caso que conseguimos, en una industria acá conseguimos muchos pallets, entonces pudimos aprovechar para ahorrar en materiales. Y estos pales, a su vez, lo que hacen es cumplir la función de el tipo de técnica que nosotros elegimos para las paredes, que es la quincha, ¿sí? Que básicamente es generar como una especie de estructura donde quede en el interior, quede un espacio donde ahí se va a rellenar con paja embebida en barro o en una especie de barro que se llama barrotina, que es un barro muy líquido. Y es una manera esta no solo ecológica, sino también, digo ecológica por el sentido de usar materiales naturales, sino también que es económico y rápido de hacer, o sea, es una manera rápida de levantar una pared, ¿sí? Montar esa estructura de pallet o también puede ser de madera o de caña y rellenarla con paja y barro. Bueno, y acá un poco para mostrar el suelo, digamos, que fuimos Piso. armando con un albanil, que es un suelo, un piso convencional. Bueno, para la estructura lo de las paredes mayormente se usó todo madera reciclada. Usamos mucho pallet, muchos recortes de sobrante que uno puede conseguirlos en los aserraderos, en las carpinterías. También, bueno, en esta foto se ven las ventanas. Estas ventanas son recicladas, son ventanas que también conseguimos. Lo que tiene buena esta forma de construcción natural que uno se le pueden ocurrir cosas y los puede aplicar así. Bueno, vamos a hablar de los materiales con los que hicimos el relleno de las paredes, que usamos tierra principalmente y paja, mucha paja. La tierra la conseguimos del mismo terreno, o sea, eh, fuimos usando la tierra que sacamos en la biojardinera para hacer el pozo de la biojardinera y la tierra que sacamos también que hicimos un estanque. Y después también hicimos otros pozos un poco más alejados para conseguir la tierra más arcillosa, que es la mejor tierra para hacer estas paredes. Y bueno, acá vemos un pisadero que armamos, una especie de pileta, eh, donde bueno, juntamos esta tierra y lo que hacemos es mezclarla con agua y pisarla, amasarla. O sea, el pisado es para amasar la tierra y que quede bien pegajosa. Y bueno, después acá vemos cómo la fuimos usando, la mezclamos, le poníamos unas bateas y la mezclamos con paja y de esa paja directamente rellenábamos las paredes. Eh, lo mismo para hacer lo que es la primera capa de revoque. Eh, ¿No? Ahí vemos cómo se va rellenando. Un poco de la estructura. Se puede hacer una cosa y la otra, mientras que unos rellenan paredes, otros pueden seguir armando lo que es carpintería, ir probando. Probando ventanas. Bueno, los distintos amigos que fueron ayudando y Lo bueno es que son materiales naturales y puede participar toda la familia, digamos.
Entonces no hay nada peligroso, puede haber niños dando vueltas, niños ayudando, jugando. Claro, también eso, a medida que hacíamos las paredes íbamos ya armando lo que es la instalación eléctrica, la instalación de agua. Es fácil de instalar, ¿no? Porque eso puede ir todo por adentro de las paredes. Por eso a nosotros esta técnica no, nos pareció la más conveniente para que hagamos. Y para ir jugando también con los diseños, se nos ocurría, no sé, como en este caso, una ventana que tenía que ser un cuadrado girado o una especie de rombo y bueno, y ahí íbamos. Y tranquilamente se puede hacer. Lo mismo utilizar materiales acá como las botellas, que se pueden ir implementando. También acá la ventana redonda era antes una mesa de vidrio. Y eso es lo bueno de la técnica esta, ¿no? Que podés ir sumándole materiales reutilizados, digamos, podés reutilizar y abaratás un montón de costos. Los niños ayudando también. Y bueno, para los pisos de lo que es las habitaciones elegimos madera y en el baño aprovechamos una casa Baldosas. de baldosas que tenía que renovar El el muestrario. Entonces lo iba a tirar y nosotros en vez le dijimos, en vez de pagar el volquete, nos lo llevamos nosotros y hicimos el piso del baño y algún que otro piso más. Bueno, para mostrar algo más o menos práctico, eh, lo que hacíamos, amasábamos el barro, lo poníamos en estas cubetas que armamos y agarramos paja bien seca, lo pasábamos por el barro, así que quede bien empapada de barro, y lo metíamos adentro de la pared. Eso lo que va generando que primero que se proteja la paja y que se endurezca, eso se va secando y se va endureciendo, pero dentro de este manojo de paja y barro queda mucho aire. Eso lo que hace es que te haga una pared bien porosa. Eso es lo que descubrimos en esta técnica. Y bueno, queremos mostrarle algo de los revoques que tenemos avanzado, no está terminado porque le falta la pintura. Así que haría un revoque grueso, sin fino. Tiene como paja más gruesa. La mezcla, el revoque es... nosotros hicimos de 50 barro y 50 arena. 50 y 50. Y después paja. En el revoque grueso una paja gruesa que cubra bien. Y en el revoque fino ya no se usa paja, o paja bien finita o la mezclas con bosta. Nosotros lo mezclamos con bosta. ¿Para qué? La bosta le da una resistencia a la intemperie, se le llama, le dicen, ¿no? Que es porque genera como una babaza, o sea, lo dejamos pudrir la bosta en el barro. Y aparte genera como una capa también de paja bien finita que va cubriendo todo. Y te genera otra se ve como más fino, ¿no? ¿Y arriba de este iría otro? No, arriba de este iría una pintura, ya podría ir. Si bien nosotros adentro estamos practicando con otros tipos de revoque, que son un poquito más finos, le agregamos un poquito de cal. También es arena, barro y cal. Normalmente estamos haciendo 50 de arena, o sea, mitad de arena y mitad de barro. La mezcla, la proporción. Ahí vemos que funciona bien. Eso se puede ir probando. Hay muchos que te dicen que le agreguen más arena o a ellos les funciona más arena. Acá quiero compartirles cómo fuimos armando los techos. Siempre nos gustó este techo recíproco que deja como una ventana en el techo y la forma que tiene, ¿no? Que se va apoyando entre sí y no necesita una columna en el centro. Fue un desafío armarlo, ¿no? Porque es difícil pensar en la estructura. Entonces, bueno, lo que hicimos básicamente fue armarlo primero en el piso, en un costado, en el pasto,
ver cómo funcionaba, ver qué altura tenía, qué apertura en el centro era la más adecuada. Y después lo que hicimos fue empezar a montarlo ya en la estructura de la casa. Y bueno, la verdad que resultó bastante fácil armar porque se empieza a montar de a uno de los palos y se sostiene solo. La verdad que es un techo que estructuralmente funciona muy bien. Bueno, para el techo directamente usamos tabla que se consigue en cualquier aserradero. Luego de la tabla, eh, en el caso de este techo, hicimos una capa aislante de paja y barro y luego el techo central lo hicimos con una chapa ecológica que le llaman ecochapa, que es un reciclado del Tetabric. Usamos esa chapa porque la queríamos probar y es una chapa que es fácil de manejar, es fácil de cortar. La ventana al cielo que tenemos. Y bueno, y el resto de la casa, primero hicimos el techo vivo. El techo vivo tiene su complejidad en lo que es la humedad y en la carga que tiene eso en la estructura. Bueno, aparte de esto, yo estuve haciendo un curso para entender bien cómo funcionaban y poder hacerlo. Y bueno, lleva una capa aislante, una capa protectora, una capa que te separa la madera de lo que es el nylon, de la capa aislante. Nosotros le pusimos dos capas aislantes. Conseguimos el silo bolsa reciclado, pero es una capa gruesa. El silo bolsa es un plástico bastante duro y no nos sirvió bien para darle otra protección. Y después le pusimos un nylon. También es recomendable poner una capa de agarre, se le llama, que se usa una tela geotextil. Y nosotros en ese momento no la conseguimos y tampoco teníamos el dinero como para comprarla, entonces no la pusimos. Y después, bueno, eso nos trajo algún inconveniente, ¿no? Porque con las lluvias y los vientos el techo se fue lavando. Y después, bueno, también hay que conseguir las plantas que resistan estar ahí. En este caso son Sedium, que están las portulacas y hay otras plantas. Pero bueno, las portulacas, que son esas que tienen la flor, funcionan muy bien, todavía están en el techo. Y, y después también lo que funciona muy bien es poner el mismo pasto, los mismos recortes de tierra y pasto que uno tiene en el terreno. Eso funciona, se queda bien agarrado. Bueno, acá tenemos la estufa que hicimos. La estufa la pensamos antes que la casa casi o al mismo tiempo, ¿no? Porque es importante en una casa de campo, una casa que está al aire libre, lejos de la ciudad. Muchas veces hay 10 grados menos que en la ciudad. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires ahora está haciendo 20 grados y acá hace 10 grados. Entonces es importante pensar una estufa para el invierno es bastante helado, caen heladas, y una estufa que sea económica y rendidora, digamos que consuma lo menos posible. En este caso elegimos la estufa rusa, que es un diseño, no es un diseño, el INTA hizo un estudio en el 90 y pico, que hay un PDF que se puede bajar por internet, entre la página del INTA, si uno busca estufa rusa, donde estudia qué consume una salamandra, un hogar a leña y una estufa a rusa que también utiliza leña.
y la particularidad que tiene, que al ser toda de ladrillos refractarios, el ladrillo refractario tiene mucha masa térmica, absorbe el calor, absorbe la temperatura, y lo que hace que dure, ya con lo que calentás te dura en el tiempo, te va alargando calor en el tiempo. A comparación de una salamandra, por ejemplo, que larga mucho calor, calienta mucho, pero después se te enfría, entonces tenés que alimentar con más leña, entonces a la larga consume más. Y otra particularidad que tiene, que la salida de los gases hace como un laberinto, una trampa de gases que así aprovecha más el calor. Y nosotros también lo que hicimos fue ubicarla contra una de las paredes de la pieza, que la pared de atrás de la estufa da a la pieza y larga calor para las piezas también, y lo que es la salida de gases también cruza para la pieza y se va para afuera. Y esto también tiene un hornito, un pequeño horno, pero se puede hacer con horno o sin horno. Está buena el estudio del INTA que tiene el paso a paso, cómo hacerla. Sí, acá mucho no se aprecia, pero ahora después les compartimos el manual o el link para que lo puedan descargar desde la página del INTA. También hay que decir que el INTA hizo un diseño de una estufa que se hace con barro y con arena. Estufa Sara se llama, es el mismo estilo, pero es un diseño propio que es mucho más económico, ¿no? Los ladrillos refractarios son bastante caros. Una cosa importante es que la leña nosotros la tenemos acá en el terreno, tenemos árboles y nos dan de sobra leña como para el invierno. Es importante eso porque si uno no tiene el recurso, tiene que comprarlo, y hoy en día no es conveniente comprar leña, pero no por un tema económico, por un tema ecológico, porque no hay leña. Y se tala y viene la leña, viene de otras provincias. Entonces, en ese caso, yo recomendaría que no se haga una estufa a leña. Y bueno, nosotros juntamos leña durante todo el año, la copiamos acá prácticamente. Tenemos un poquito ahí abajo y otro poquito afuera, y esto nos alcanza como para un mes aproximado. O sea, el invierno que se usa la estufa serán 2 meses. O sea, no es mucha leña la que consumimos. Bueno, en la instalación del baño nosotros optamos por el baño seco. Por muchas cuestiones. Lo principal fue encontrar una manera de producir el menor impacto posible a la hora justamente de tratar todo lo que la caca y el pis que generamos. Entonces, un pozo genera un impacto, acá en esta zona obviamente no hay red cloacal, y el baño seco es, además de ecológico, es práctico, nos pareció a nosotros práctico, económico, y la instalación es más que sencilla. De hecho, fue una de las cosas más sencillas de instalar. Este inodoro, por ejemplo, que no fue el primero que tuvimos, se compra, lo hace una empresa, parece, o sea, a simple vista es un inodoro convencional. Lo que tiene de diferente es que en vez de ir esto a un pozo o a una tubería, va un balde especial para este inodoro, y una vez el balde llenado en las 3/4 partes, todo eso se lleva a una compostera específica para esto, ¿no? Para la caca y el pis. Nosotros separamos el compost de lo que es los productos orgánicos que se generan en la cocina, por ejemplo, y por otro lado tenemos la compostera esta. La particularidad de este inodoro seco es que separa el sólido de lo líquido. Entonces, el pis que hagamos cae en un sector donde eso sí va por una tubería a la vía jardinera, que después vamos a mostrar un poco. Bueno, nada, el producto de todo esto, que es el compost, yo le llamo el compost de la caca,
nosotros lo dejamos estar, por ejemplo, 2 años en unas pilas que tenemos afuera y todo eso obviamente cubierto de acerrín, porque una cosa que no les conté importante, lo líquido se va para la biojardinera y lo sólido se tapa después, por ejemplo, con material absorbente o aislante, que puede ser el acerrín, puede ser la ceniza, puede ser también tierra, puede ser hojas secas. Bueno, en estas zonas rurales o semirurales, obviamente que no hay instalaciones de red cloacal, entonces lo que se usa mucho son los pozos, los famosos pozos ciegos. Esto lo que trae es una contaminación alta, porque este tipo de pozo, bueno, está directamente en contacto con la tierra o con la napa, depende de los lugares, las napas están a 1 metro o menos. Entonces la contaminación ahí es directa, todo lo que va al pozo, que son todas las aguas grises y negras de las casas, termina directamente inyectándose, infiltrándose en la tierra y en la napa. Nosotros optamos entonces por un sistema que se llama biojardinera, que es un sistema que filtra el agua, le hace un tratamiento previo que ahora les voy a mostrar, y bueno, esto evitando un poco que de enviar directamente nuestras aguas grises, en este caso, a la tierra y a la napa. Y digo grises porque ya sabemos, como vimos, que la materia fecal, por ejemplo, no va a la tierra, ni a un pozo, ni a nada, directamente lo compostamos. Entonces el agua que nosotros tratamos son las aguas de la cocina, las aguas, bueno, de la ducha, digamos, del baño y el lavarropas. Tratamos en su mayoría de utilizar detergentes y jabones que no sean nocivos, o sea, que tengan la menor carga, digamos, orgánica que pueda llegar a contaminar, inorgánica, como también para ayudar todo este sistema. Bueno, la biojardinera, o sea, viene el agua de la casa, las aguas grises vienen a través de una tubería, todo en desnivel, o sea, bajando el nivel, hasta estos dos tachos que tenemos acá que sirven de trampa de grasas y trampa de sólidos. Lo que hace, no sé si se puede ver acá, si se aprecia, flotan las grasas, prácticamente no hay olor, eso es lo bueno, no hay, de hecho hoy por lo menos no hay olor, la grasa flota, los sólidos se depositan en el fondo y esto cada tanto se hace un mantenimiento, se retira la grasa que se puede compostar y lo mismo el sólido que está en el fondo también. Entonces pasa primero por el primer, esto es un tacho de 200, ¿de cuánto? 80 litros. De 80 litros, es un tacho o 50, más chiquito también. de plástico. Este es el primero, después pasa al segundo, que es el mismo sistema de trampa. Y después ya pasa acá, que bueno, con las últimas lluvias se rebalsó un poco, pero bueno, pasa a lo que sería en sí la biojardinera. Entonces, después de ese tratamiento previo en los tachos, ya viene el agua con poquísima materia, digamos, con poquísima grasa y con poquísimas partículas sueltas, ¿no? Pero con todo eso llega a las piedras y las piedras van a empezar como a retener esas partículas sueltas. Este pozo, que aparece en una de las fotos, el inicio del pozo en realidad tiene una profundidad, ¿te acordás de cuánto? 80 centímetros. De 80 centímetros, bueno, las medidas son de acuerdo a unos cálculos que se hacen, que después se los pasamos, de acuerdo a la cantidad de personas que van a habitar en la casa. Tiene primero las piedras más grandes y después las piedras más pequeñas, entonces hay diferentes tamaños de piedra para ayudar a lo que sería la absorción de estas, la absorción no sería como la retención de las partículas. Claro. A lo que le falta a esta biojardinera, que no está terminada, son las plantas que van a ayudar todavía más a absorber los nutrientes que pueda tener el agua y a su vez las raíces de las plantas a incorporar oxígeno al agua. Entonces entra por acá, sale por acá, después de todo este tratamiento, bueno, acá ya dijimos faltan las plantas,
después le pasamos qué tipo de plantas sirven o se pueden adoptar acá para que sea más rápido todavía todo el tema del tratamiento. Y pasa todo por caño, que sale allá, se ve el estanque. Tenemos un estanque donde desemboca, cuidado. Bueno, de hecho hay plantas acuáticas, ¿ves? Por acá viene el caño. Bueno, entonces el agua ya llega acá y directamente empieza como esto no es impermeable, a filtrar de una manera lenta hacia la tierra y después sí, obviamente hacia la napa. El agua esta además se puede usar o la podés, digamos, en vez de tirarla a un estanque, la podés retener en otros tanques para usar como riego en lo que es forestación o plantas ornamentales. Y esto es un poco adentro, para que vean un poco de lo que comentábamos. Se ve a simple vista que falta acá el revoque fino, en toda la casa, el revoque fino y la pintura. Esperemos que les haya gustado, que les haya servido esta introducción en base a nuestra experiencia. Y bueno, les queremos invitar. Antes que me olvide, les vamos a dejar en comentarios los links sobre biojardinera, techos vivos, qué más teníamos pendientes. Bueno, ya los van a ver en comentarios y los esperamos. Síganos en Facebook y en Instagram porque nuestra idea, para el que le interese, es hacer un taller vivencial sobre construcción en barro, que bueno, es ahí donde se ve bien la experiencia. Vaya al baño. Y se aprende, haciendo se aprende. Bueno, hasta la próxima. Chao. Esperemos vernos pronto.